Muy buenas noches, hermanos, hermanas, Grupo Betel, Iglesia del Señor. Estamos comenzando este culto de alabanza y adoración a nuestro Dios y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor sobre este servicio. Padre Celestial, le damos gracias en el nombre de Jesús. Vamos a ti, Señor y Padre, pidiéndote tu dirección, tu ayuda, tu protección, Señor amado, para este culto que estamos iniciando. Te rogamos que seas propicio a cada uno de nosotros y la paz tuya y el amor tuyo, tu sabiduría, Señor, sea manifestada en este servicio para la gloria de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, escucharemos una alabanza a nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga. Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará. Así es el Señor. Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará. Así es el Señor. Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará. Así es el Señor. Señor, tú me fortalecerás, me fortalecerás, me fortalecerás, en su mano me sostendrá, me fortalecerá. Me
levantas. Él me levantará, díselo al Señor. Él me levantará. Él me levantará. En su mano me sostendrá. Él me levantará. Tú me levantas. Oh sí, Señor. Así es el Señor. Hermanos, bendecimos al Señor porque podemos hacer esta oración de intercesión por tres motivos. Por los que están allí trabajando en el área de salud, por los enfermos que han pedido oración y también por peticiones que tienen algunos hermanos y hermanas. Así que, hermanos, y también tenemos que dar gracias al Señor. El día miércoles, ayer, tuvimos un bonito servicio por plataforma Zoom. Yo sé que es importante que los demás también se vayan agregando a esta plataforma para que nos gocemos allí, pues, hermanos, orando al Señor y compartiendo y testificando las bendiciones del Señor. También quiero decir, entre los enfermos, teníamos a una hermana, Sandra Bravo. Ella, gracias al Señor, ya está sana. Así que mandó los agradecimientos porque, hermano, el Señor la sanó. También el pastor Francisco Romero da los agradecimientos a los hermanos, al grupo y a la iglesia por las oraciones, porque él también ya está en franca recuperación. Hermanos, vamos a leer la lista de hermanos, los que están en primera línea: la hermana doctora Maret, el doctor Evi Apolo, el doctor Gustavo Ayares, el doctor Rafael Riquelme, la doctora Giancarla Gambi, las hermanas Ellen y Ruth del Águila, por Leticia y Alonso, por Patti y Moisés, Nelson Venegas, por mi hijo Rafael y mi nieta Javiera, Paulo Collao, Brenda Miranda, Eri Castañeda, David y Elizabeth Higuera, Javiera Aravena, y también por los choferes que me pidieron y hemos estado orando por lo de la locomoción colectiva. También ellos están con mucha posibilidad de contagio. Así que oramos al Señor, que el Señor les bendiga. Y los enfermos: Mari, Victoria Fritz, Zacarías Romero, el pastor Zacarías Romero, el matrimonio Almuna Rosales. Gracias al Señor, participó con nosotros anoche en el culto de oración que hicimos. Rodolfo León, Esteban Ancamín, Elena Soto. Elena Soto es una niña que está complicadita con todos estos problemas de la enfermedad. Juan Carrión, Nancy Romero, Ana y la Vaca, Heriberto Higuera, Miguel González, María Alarcón, Alejandra Tapia, Juan Silva, Patricio Frías, el obispo Cristian Bahamondes, por Rosario Collao. Esperamos en el Señor que se esté recuperando de su intervención. Jessica Fuentealba, María García, Martina, Virginia Bermúdez, Enrique Yáñez,
Raúl Mayra. Amaro Vázquez es un bebé que está también enfermito, está recuperándose. La hermana Nora nos mandó noticias de que todo este grupo se está recuperando gracias al Señor. Ninoska Vergara, Benjamín Zárate, este otro niño de 2 años. Alcides García, Ramiro Ortiz y Gloria Valenzuela. El hermano Ramiro también lo vamos a borrar. Lo vamos a borrar, ¿sabe? Porque el hermano Jaime decía que después de que tuvo un accidente vascular, él ya volvió a su casa y llegó sin ninguna secuela. Así es nuestro Dios para responder nuestras oraciones. Sigamos orando por él para que el Señor pueda no solamente sanarle, también salvarle. Tenemos las peticiones, hermana Charo Romero, Carmen Garrido, Lorena Bastene, Elizabeth Cifuentes, Andrés Cepeda, Carolina Alarcón, Susan Palma, Tami, Miguel Úbeda, Mary Cifuentes, Marco Román, familia Valdivia Yanquín. La hermana se está recuperando, está ya en proceso de recuperación. Y por nuestra hermanita anciana, Herminia Silva y Celia Bernal. Y también por la hermana Nora Jorquera. También me pedían la oración, hermano, por la hermana Gloria Valenzuela, la nombré. Ella está bastante complicada de su salud. Esperamos en el Señor que ella pueda ser restaurada. El Señor tiene poder para sanarnos, para contestar nuestras peticiones, darnos lo que pedimos. A veces no es lo que pedimos, sino que lo que necesitamos. Así que vamos a orar al Señor. Padre Celestial, venimos a ti en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que tú bendigas todos aquellos hermanos y amigos que están en esta lista de oración por los de primera línea. Te rogamos que tú seas guardándoles, seas cubriéndoles, Señor. La cobertura tuya es tan importante, es tan especial. Señor, toda acechanza que venga a su vida, a su cuerpo, sea rechazada por tu poder. Padre, muchas gracias por ello. En el nombre de Jesús, proclamamos protección para ellos. También pedimos por todos los enfermos. Es una larga lista, pero tú, Señor, que eres grande en amor y en misericordia, has sido, Señor, respondiendo, y por eso te damos gracias, porque, Señor, tu palabra dice que tu oído está atento, escuchando el clamor de los que invocan tu nombre. Señor, les bendecimos. Cada enfermo, cualquiera sea su dolencia, enfermedad, se la reprendemos en el nombre de Jesús y proclamamos su salud corporal y espiritual. También te pedimos por las peticiones, Señor. Hay varias peticiones de distinta índole, pero tú que conoces los corazones, tú, Señor, sabes cuál es nuestra necesidad. Señor, muchas gracias. Te agradecemos todo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, y ahora pasamos a la parte más importante. El Señor nos dé un oído atento, una disposición para escucharle, ¿ya? Y una cosa les voy a pedir antes de pasar a la palabra, hermano. Los días miércoles a las 8 estamos haciendo un culto de oración. Hermano, les voy a pedir un grupo de 55 y habíamos 12 solamente conectados. Así que el Señor nos bendiga y nos ayude para tener la disposición también de participar de este servicio que es tan importante como todo servicio que hacemos para el Señor. Así que nuestro hermano, querido hermano Jaime Ortiz, él nos lleva la palabra y el oído atento y el corazón dispuesto para escuchar lo que él quiere decirnos a cada uno de nosotros. Que el Señor le bendiga.
Amén, hermanos y hermanas, les bendecimos en el nombre del Señor, dando gracias al Señor por su gran amor que ha tenido con nosotros. Una vez más les saludo en el nombre del Señor, deseando que la protección del Señor, que la bendición del Señor descienda a cada uno de nosotros cada día, hermanos. Estamos en Él, estamos seguros, en Él estamos confiados. Que el Señor les bendiga, hermanos, un fuerte abrazo virtual, como se llama, ¿no es cierto?, para cada uno de ustedes, que el Señor les siga bendiciendo y sigamos adelante con la obra del Señor. Vamos a leer la palabra del Señor, hermanos, ahí en el libro de San Juan. Les invito a que oremos al Señor, que leamos la palabra del Señor, ahí en el libro de San Juan, en el capítulo 21, versículo 15 al 17. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volviendo a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y respondiendo dijo: tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Amén. Gracias al Señor, hermanos, por esta lectura de su palabra que ya nos bendice, ¿no es cierto? Ya nos bendice. Pedro, hermanos, un apóstol del Señor Jesucristo, está acá, hermanos, frente a su maestro, frente al Señor. Y el Señor le dice, le pregunta la misma pregunta, hermanos, en 3 oportunidades. Pedro, ¿me amas? Pedro dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dice: apacienta mis corderos. Luego le dice: Pedro, ¿me amas? Él le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Luego le dice: pastorea mis ovejas. Y la tercera vez Pedro se entristeció porque el Señor le pregunta 3 veces y él le dice: sí, tú lo sabes todo, Señor, pero tú sabes que te amo. Hermanos amados, iglesia amada, en el nombre del Señor, nosotros estamos Pedro nos representa a nosotros. Nosotros estamos frente al Señor Jesucristo. Debemos nosotros remontarnos por fe, ¿no es cierto? Ponernos en el lugar de Pedro, que si el Señor hoy nos preguntase a nosotros como iglesia: hijos, ¿me aman? Entonces creo que la respuesta de cada uno de nosotros es: sí, Señor, te amamos, Señor, te amamos. Entendemos, hermanos, por la palabra del Señor, que amar no es decir palabras de labios solamente, sino que amar es más que eso, son hechos, es actitud, ¿no es cierto? El Señor dice por su palabra: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces ahí tenemos un hecho, hermanos, comprobado que no debemos amar de labios, sino que debemos amar al Señor de corazón, y debemos amar al Señor con todo nuestro cuerpo, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo lo que somos nosotros. Debemos amar al Señor. Entonces, pero debemos también obedecer al Señor. Si me amáis, guardad mi mandamiento, o sea, guarden la palabra. Si me aman, obedezcan la palabra, guíense por la palabra. Eso nos dice el Señor. Entonces, acá, hermanos, el Señor le dice a Pedro: apacienta mis corderos. Apacienta mis corderos. Y es una función, amados hermanos, que debemos nosotros, los hijos del Señor, tenerlo muy claro en nuestras vidas. Nosotros,
cuando el Señor dice apacienta mis corderos, y luego más adelante le dice pastorea mis ovejas. O sea, hay una diferencia entre ovejas y corderos. Los corderos son los hijos de las ovejas. O sea, el Señor le dice a Pedro, primero, Pedro, apacienta a los pequeñitos, apacienta a los que vienen llegando, apacienta a los más, a los que están, que son más pequeños que tú. Dice, apacienta a mis corderos, apaciéntalos, cuídalos. ¿Qué es lo que es apacentar? Es cuidar, es proteger, es velar por ellos. Cuida mis corderos. Entonces, hermanos, nosotros como hijos del Señor debemos tener una actitud, hermanos, como la que el Señor le relata a Pedro aquí. Le dice, apacienta mis corderos. Nosotros los hijos del Señor, hermanos, estamos llamados para servir al Señor. ¿Y cómo servimos al Señor? Servimos al Señor a través de nuestros hermanos, a través de la congregación. Hermanos, si hay un hermano nuevo, hay un hermano que está enfermo, hay un hermano que está pasando alguna dificultad, nosotros nos acercamos a él. Debiera ser esa nuestra actitud, acercarnos, abrazarles, darle una palabra de aliento, ponernos al lado del más pequeño, recordando, hermanos, y tomando en consideración que los más pequeños cometen más errores, ¿no es cierto? Porque están recién iniciándose. Entonces, ahí debemos tener paciencia, hermanos, eso le dice el Señor a Pedro, eso le dice el Señor, y yo me pongo en el lugar, humildemente, nosotros como iglesia debemos ponernos en el lugar de Pedro, hermanos, para que el Señor nos diga, apacienten mis corderos. Y luego nos preguntará una vez más el Señor, ¿me aman? Y le diremos, sí, Señor, te amamos. Entonces el Señor nos dirá lo que le dice a Pedro, pastorea a mis ovejas. O sea, hermanos, en nosotros, obviamente, no todos son pastores en el llamado del Señor. Sabemos que acá en la congregación tenemos un pastor que el Señor lo ha puesto ahí por gracia del Señor. Lleva muchos años el pastor y eso, hermano, demuestra que él tiene un llamado del Señor al pastorado. Y no lo ponemos en duda en ninguna manera, hermanos, pero nosotros los hermanos debemos tener un corazón pastoral. Debemos tener un corazón de poder pastorear, de poder ayudar, de poder, hermanos, bendecir a los hermanos. Y luego el Señor le pregunta la tercera vez a Pedro y el Señor le dice, apacienta mis ovejas. O sea, ¿qué le quería decir el Señor a Pedro? Pedro, tu función como apóstol es que tú te entregues por la obra del Señor, es que tú veles por lo más pequeño, es que tú pastorees las ovejas, es que tú apacientes las ovejas. Hermanos, y esto nos debe decir algo a nosotros, que debemos estar, hermanos, atentos, hermanos, a trabajar en la obra del Señor, atentos, hermanos, a lo que esté pasando a nuestro alrededor. No podemos, hermanos, si un hermano está en un error, si un hermano está en una falta, dice el Señor, vosotros con espíritu de mansedumbre, ir, ¿no es cierto? Y considerándote a ti mismo, dice el Señor. Entonces, esa debe ser nuestra actitud como iglesia del Señor. Hermanos, y Pedro acá, hermanos, él se entristece y él, hermanos, toma lo que el Señor le dice, ¿no es cierto? El Señor lo estaba preparando a Pedro para lo que venía. Hermanos, y vamos a algunas citas así como rápido, hermanos. Ahí en Mateo 26, Mateo capítulo 26, versículo 34, 26, 34. Aquí, hermanos, está el Señor con Pedro. El Señor le dice, aquí hay una conversación también cuando el Señor estaba ya a punto de ser entregado para ir a la cruz.
¿no es cierto? Estaban los discípulos con él. Y en el versículo 34 dice: Jesús le dijo, del capítulo 26, 34. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Aquí, hermanos, quiero llevarnos a esta cita para concluir, hermanos, con algo bien importante. El Señor le decía a Pedro: me amas, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Entonces, aquí el Señor está una vez más con los discípulos y el Señor le dice que ya tenía que irse a entregar, ¿no es cierto? Ya venía su hora para ir a la cruz y Pedro le dice, el Señor le dice a Pedro, Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Un Pedro atrevido, hermano, atrevido en el buen sentido de atreverse, ¿no es cierto? Un hombre valiente, un hombre que estuvo ahí con el Señor. Y Pedro le dice: Señor, ¿cómo me dices eso? Si yo no te voy a negar, si es necesario dar mi vida por ti, la voy a dar. Entonces el Señor le dijo: antes que el gallo cante en esta noche, me negarás 3 veces. Hermanos, y en esto, hermanos, también debemos vernos reflejados nosotros. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, hemos fallado, le hemos fallado al Señor? ¿Cuántas veces le hemos negado al Señor con nuestras actitudes? Entonces, Pedro le dice aquí, valiente, le dice: Señor, yo doy mi vida por ti y no te voy a negar. Pero el Señor le dijo: me negarás 3 veces antes que el gallo cante. Y aquí, hermanos, en el mismo capítulo, en el capítulo 26 de Mateo, versículo, hermano, 69. Dice, pero Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús, el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Ahí Pedro la primera vez niega al Señor. Luego ahí en el versículo 71 dice: saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Hermanos, y la tercera vez lo vuelve a negar el Pedro al Señor. Entonces, porque Pedro temía por su vida, porque si él decía: bueno, yo soy de aquel, yo estaba con él, yo estuve con él, y soy un discípulo del Señor, entonces Pedro corría riesgo de que también lo crucificasen o lo matasen. Seguramente Pedro pensó eso. Hermanos, pero Pedro niega al Señor aquí 3 veces. Y entonces, versículo 74, entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de la palabra de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Hermanos amados, quise hacer este recorrido en estos pasajes para ver aquí a un Pedro, hermanos, que el Señor lo llama y le dice: Pedro, tú apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas.
Luego, hermanos, acá el Señor le indica a Pedro, hermanos, que antes que el gallo cante, lo va a negar 3 veces. Y aquí, en esta cita que leíamos recién, hermanos, se cumple lo que el Señor le había dicho a Pedro y lo niega 3 veces con juramento, dice. Y ahí cantó el gallo y ahí Pedro se acordó que Jesús le había dicho esa palabra. Entonces dice que Pedro obviamente lloró, salió afuera, dice, y lloró amargamente por haber negado a su maestro. Hermanos amados, nosotros debemos estar reflejados en esta palabra del Señor, en esta conversación que Pedro tuvo con el Señor. Entonces, ¿cuántas veces nosotros los hijos del Señor, la iglesia del Señor, le hemos dicho, Señor, te voy a servir hasta la muerte, voy a ser fiel hasta la muerte? ¿Y cuántas veces hemos fallado? ¿Cuántas veces, hermanos, hemos sido infieles a la promesa que hemos hecho al Señor? Hermanos, Pedro acá, siendo un hombre del Señor, un discípulo del Señor, le niega también. Entonces, hermanos, nosotros los hijos del Señor somos hombres humanos, hombres que fallamos, hombres que estamos expuestos, hermanos, a temer en muchas oportunidades, en muchas situaciones, hermanos, a tener un poco de miedo. Si lo vemos carnalmente, humanamente, Pedro tuvo miedo. A Pedro le faltó la fe. A Pedro en ese momento le faltó, hermanos, el decir, bueno, yo soy un hijo del Señor y el Señor no me va a desamparar, el Señor va a estar conmigo. Entonces, hermanos, en esta oportunidad nosotros debemos decir, Señor, sí, cuántas veces hemos faltado, hemos fallado, cuántos hermanos han quedado en el camino, cuántos hermanos están aún, hermanos, condenando por algún error, por algún pecado, por alguna situación que pasó en su vida. Hermanos, tenemos a un Dios poderoso, tenemos a un Dios que nos lava, que nos limpia, que su sangre en la cruz, hermanos, nos limpia y nos deja limpios de todo pecado. Hermanos, les invito ahí el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, versículo 15 en adelante. Mire, hermano, después de que Pedro niega al Señor, después de que Pedro recibe la palabra del Señor, que le va a negar 3 veces, después que Pedro recibe la palabra del Señor, que pastorea sus ovejas, sus corderos, ¿no es cierto? Aquí, después de todo eso, hermanos, Pedro se levanta, Pedro dice, llora, Pedro se pone triste cuando niega al Señor. Pero aquí en los Hechos, en capítulo 5, versículo 15, dice, bueno, si leímos del 12, hermanos, vamos a ver que había muchos milagros acá en los apóstoles, que los apóstoles hacían muchos milagros y prodigios. Versículo 15 dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Hermanos, y aquí podemos ver ya un Pedro perdonado, un Pedro restaurado, un Pedro que ya, hermanos, está en la brecha de nuevo. Hermanos, y el Señor empieza a usar a Pedro después de todo esto. Hermanos amados, dice que los sacaban los enfermos en camas, en lechos y los ponían en las calles para que cuando Pedro pasara, al menos su sombra, hermanos, podía sanar al enfermo. Entonces, obviamente no era la sombra, no era Pedro mismo, sino que era el Señor en Pedro, así como el Señor nos ha usado a nosotros muchas veces, hermanos, en sanidades, como lo que hemos, hermanos, experimentado en este tiempo de pandemia, que hemos orado, el Señor ha respondido. Entonces, hermanos amados, aquí Pedro ya se levanta como un hombre del Señor, y esto nos debe
nos debe dar una escuela a nosotros. No nos podemos quedar botados. No nos podemos quedar en el suelo. Hermanos, si usted ha caído en un pecado o ha caído, hermanos, en una desobediencia, hermanos, ha fallado a su esposa, ha fallado al Señor, ha fallado a sus hijos, hemos fallado, hermanos, en tantas cosas. Dice el Señor que el justo, con ser justo, tiene cada día de que arrepentirse. Todos hemos pecado, todos hemos fallado, hermanos, pero debemos levantarnos. 1000 caídas, dice el Señor, tendrá el justo, pero de todas los levantará el Señor. Siempre y cuando nosotros nos dejemos levantar. No nos quedemos, iglesia amada, hermanos amados. No sé cuál ha sido tu situación, cuál ha sido tu vida pasada, pero yo sé, hermanos, que tenemos un Dios grande. Tenemos un Padre maravilloso que nos perdona una y otra vez, hermanos. No nos quedemos allí botados, no nos quedemos en el camino, no nos quedemos lamentando. Hermanos, vamos a la cruz, digámosle, Señor, mire, he pecado, Señor, me arrepiento, perdóname. Y el Señor lo va a hacer, hermano, el Señor lo va a hacer porque conmigo lo ha hecho. El Señor a mí me ha perdonado de muchas cosas. Me ha lavado en su sangre, me ha restaurado cuando he estado, hermanos, destruido, cuando he estado, hermanos, en situaciones complicadas. El Señor me ha restaurado. El Señor sigue restaurando mi vida. Hermanos amados, y nosotros, entre nosotros debemos pastorearnos. Yo en el nombre del Señor te digo, hermano, que estás a lo mejor, que tú a lo mejor predicabas, que tú coordinabas, que tú estabas en la obra del Señor allí trabajando en la viña del Señor y hoy no estás por algún error, por alguna situación que pasó en tu vida. En el nombre del Señor, iglesia amada, levantémonos. Tenemos un Padre maravilloso, tenemos un hermano mayor que vino a morir por nosotros en la cruz y nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y en pecado. Hermanos, y cada día, hijitos, si alguno hubiese pecado, dice el Señor, abogado tenéis a Jesucristo el justo. Vamos a Él. Hermanos, ¿sabe usted que hay un enemigo? Hay un acusador, hermanos, que no va a estar siempre apuntando con el dedo, que siempre va a estar, hermanos, tratando de que no nos levantemos, trayendo pensamientos, hermanos, a nuestra memoria, trayendo pensamientos negativos, trayendo pensamientos, hermanos, de nuestra vida pasada. Hermanos, dice el Señor que los que venimos al Señor, dice que he aquí todas las cosas son hechas nuevas, las cosas viejas pasaron. Hermanos, levantémonos en el nombre del Señor. Pedro negó al Señor. Pedro recibió palabra del Señor, pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos. Y aún así, hermanos, él tenía una palabra del Señor. Sobre la iglesia del Señor hay una palabra del Señor de bendición. Hermanos amados, que debemos amarnos los unos a los otros. Debemos amarnos, estimularnos al amor y a las buenas obras, dice el Señor. Por lo tanto, amados hermanos, yo quería compartir esta palabra. Y traían, hermanos, en el versículo 16, dice, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Aleluya, gloria al Señor. Eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Eso es lo que el Señor quiere hacer contigo, hermano, hermana. Eso es lo que quiere hacer el Señor con cada uno de nosotros. Usarnos para su obra. Usarnos. Hay un enemigo que no quiere, hermanos, que entremos nosotros como hijos del Señor en el servicio del Señor, en el servicio pleno del Señor. Hermanos, dice que de ciudades vecinas traían enfermos, traían endemoniados, atormentados de espíritu, y todos eran sanos, todos eran restaurados. Esa es la iglesia que se tiene que levantar en este tiempo. Esa es la iglesia que el Señor quiere que se levante en este tiempo. Que no perdamos el tiempo, hermanos, en estar criticándonos los unos a los otros, sino que amándonos los unos a los otros. Si alguno
negó al Señor con su actitud. Si a alguno, hermano, le pasó lo que le pasó a Pedro, levántese. Y mire, hermano, en el versículo, si seguimos leyendo, hermanos, en el versículo, hermanos, 19, dice que los tomaron presos. Los tomaron presos a ellos por predicar, por sanar enfermos. Los trataron de que eran sectarios, que era una secta lo que estaban haciendo. Entonces, hermanos, los tomaron presos y metieron a Pedro ahí a la cárcel también, hermanos. Y dice, más a un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos. Hermanos amados, un ángel del cielo vino de noche a la cárcel donde ellos estaban después de haber sido usados por el Señor, después de que traían enfermos de diferentes lugares, endemoniados, hermanos, hombres atormentados de espíritus, hermanos, y aquí a los discípulos los meten en la cárcel, pero viene un ángel del Señor. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Lo sacó el ángel, abrió las puertas de la cárcel y los llevó y les dio instrucciones que fueran y se pararan en el templo a enseñar, a seguir predicando la palabra del Señor. Eso es lo que nosotros debemos hacer, amados hermanos, amada iglesia, seguir trabajando en la obra del Señor. Lo que de aquí hacia atrás, hermano, pasó con nosotros, enterrémoslo, perdonémonos. Ay, hermanos, más adelante vamos a hablar un poquito de eso, si el Señor lo permite. Hermanos, Dios nos perdona a nosotros de todo pecado. Pero también nosotros debemos perdonarnos a nosotros mismos. Porque allí, hermanos, hay una situación complicada en nosotros, hay una situación de que el demonio no quiere que nosotros nos perdonemos a nosotros mismos. Mira lo que hiciste, ¿por qué lo hiciste? Y hermanos, y nos damos vuelta en eso, pero el Señor quiere, hermanos, que nos levantemos, que no seamos más que victoriosos en el Señor, porque, hermanos, cuando el hombre cayere, dice la palabra, no quedará postrado, porque el Señor lo va a sostener de su mano. Tomémonos, dejemos que el Señor nos tome de nuestra mano para que vamos adelante, hermanos, y el Señor te va a usar. Hermana, el Señor te va a usar en prodigios, en milagros. El Señor te va a usar liberando enfermos, liberando endemoniados, liberando a aquellos que están atados, a aquellos que están encadenados. El Señor nos va a usar para que esas cadenas sean cortadas. En el nombre del Señor. Bendito es el Señor. Les invito a que oremos al Señor por esta palabra, hermanos amados. Señor eterno, en el nombre de Jesucristo, vamos delante de tu presencia en este momento, Señor, para darte toda la gloria a ti, Señor. Para darte toda la alabanza a ti, Señor. Porque usted, Señor, nos ha visto todas las veces que hemos fallado delante de su presencia. Usted nos ha visto, Señor, que le hemos prometido, que le hemos querido ser fiel. Muchas veces, Señor, no podemos. Muchas veces, Señor, flaqueamos. Muchas veces caemos, Señor. Pero te pedimos perdón con todo nuestro corazón. Y ayúdanos también, Señor, a perdonarnos a nosotros mismos. Ayúdanos a que podamos, Señor, ir adelante, levantarnos, Señor, de esta caída, Señor. Levantarnos, Señor, y perdonarnos unos a otros, Señor, y ayudarnos unos a otros, Señor, para que tu obra sea manifiesta en nuestro medio. Ayúdanos, Señor, para que seamos hombres y mujeres que apacentemos los corderos, que pastoreemos, Señor, a las ovejas, Señor, que velemos por nuestros hermanos, que velemos el uno por el otro, que nos ayudemos, que realmente, Señor, haya ese sentir de cuerpo en cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor, como dijo Isaías, quema mis labios con un carbón encendido. Señor, para que de mí salga palabra tuya, para que de nosotros salga palabra tuya, para que, Señor, quita de nosotros todo impedimento de que haya milagros y prodigios, Señor, en nuestro medio. Bendecimos a cada hermano, bendecimos a cada hermana, Señor, en todo lugar, Señor, que está oyendo esta palabra. Que nos animemos, que nos atrevamos, Señor, a llevar tu obra adelante.
a glorificarte a ti por encima de todas las cosas. Señor, te amamos y te bendecimos. Todo esto, Señor, te lo pedimos y rogamos a tu Espíritu Santo, Señor, que siga obrando, que siga trabajando en mi vida, en cada uno de nosotros, para que vamos haciendo tu obra en cada momento. Venga lo que venga, tú nos vas a defender. Si nos llevan presos, tú nos vas a sacar de la cárcel, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, bendecimos tu palabra. Bendecimos a tu Espíritu Santo, Señor, que nos va a hacer entender aún más clara esta palabra, Señor. Muchas gracias. Se lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor.